Buenas noches, mi nombre es Luisa Fernanda Cortés, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy, 14 de marzo del 2019, estamos entrevistando a la señora Alba Sarrazola. A continuación estaremos haciendo preguntas de la cultura política y participación como ciudadano. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Estado se refiere a las instituciones gubernamentales y públicas. Nación a los habitantes de un mismo país que comparten una cultura o un origen. Y gobierno es el conjunto de personas que ejercen cargos públicos, o sea que el gobierno está a servicio del Estado. La similitud, pues creo que todas hacen referencia a lo mismo, todas están en torno a la ciudadanía. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Participación política, pues son acciones que hacen los ciudadanos en un proceso político y la democracia en sí es un proceso político. Entonces esa es la relación que ellos tienen, que es uno es como una fiscalización al otro. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Política son acciones de los ciudadanos que influyen en los procesos políticos. Y político en sí son los procesos democráticos. Entonces, ¿y cómo influyen uno en el otro? Pues porque van estrechamente ligados, ¿no? Entonces, la parte política y lo político van de la mano. ¿Qué elementos componen la cultura política? Ciudadanía, participación, pluralidad, legalidad, cooperación, secularización. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Ciudadano, pues involucra estar en una nación, compartir cultura y una democracia. Y los derechos y deberes, pues los derechos son libertades, ¿no? Libertades individuales o sociales que están garantizadas por la máxima ley y que están contemplados en la Carta de los Derechos Humanos. Y deberes son reglas, leyes que regulan nuestra convivencia. Muchas gracias, señora Albanori, por su participación. Que tenga una buena noche. Con gusto. Buenas noches. A continuación estaremos haciendo preguntas relacionadas a la cultura política y participación como ciudadano a la señora Diana Carolina Mosquera. Diana. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Pues el Estado es la forma organizada de la sociedad. La nación es el conjunto de personas que forman un país o una ciudad. Y el gobierno es el conjunto de ministros o personas que se encargan de manejar la parte jurídica o legal de un país. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Pues la participación política son aquellas personas que dan su trabajo para la creación de las leyes o trabajar en la parte jurídica del país. Y la parte democrática somos las personas que ejercemos el derecho a elegir. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre la política y lo político? Pues la política es como la forma de ordenar la parte jurídica de un país, como ya lo había dicho antes. Y la parte lo político es son las cualidades que tiene esa parte política para la sociedad. ¿Qué elementos componen la cultura política? Pues la cultura política, cada país tiene una cultura política. Son aquellos miembros o grupo de personas que son los que se encargan de dirigir por medio de las leyes y demás un país. ¿Qué elementos involucran al ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Pues el ser ciudadano tiene muchos elementos. Hay que tener en cuenta que un ciudadano es aquella persona que está en un entorno con personas sin importar color, etnia, nada de eso. Todos somos iguales. Entonces contrae mucho. Tiene que haber respeto y demás. Y pues los derechos
son, como valga la redundancia, son todos los que tenemos los seres humanos desde que nacemos. Y los deberes son aquellas cosas que como seres humanos debemos cumplir con la sociedad. Muchas gracias, Diana, por tu entrevista. Que estés muy bien. Gracias.